Muy bien, bienvenidos entonces a esta charla abierta organizada desde la práctica profesional de la licenciatura en Administración. Vamos a compartir hoy en la charla a cargo de la especialista y también psicóloga Florencia Villaverde. Ella es profe y docente de nuestra casa y también profesional. Y el título de la charla es La perspectiva estratégica, una disciplina para la construcción del futuro. Muchas gracias, Flor, por compartir este espacio con nosotros. Podemos No, por favor. comenzar. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, un poco la charla la armé contando de qué se trata la disciplina de la perspectiva estratégica. Es una disciplina que surge en los años 40, posguerra, en Estados Unidos, en Europa, pero que llega o se le empieza a trabajar en Argentina hace 20 años. La introducción es mediante el INTA, en especial del INTA Mendoza, con nuevas tecnologías en agricultura, y a partir de ahí empiezan a entrar en otras ramas las perspectivas y se crea la carrera de especialización que se la dicta en Buenos Aires, y así como hace 2 años y medio más o menos, bueno, la cursé porque es online y me pareció genial. Y sobre todo haciendo hincapié que es una disciplina que te exige un cambio de mentalidad a la hora de trabajar en mi ámbito, que es organizacional y educativo en especial, pero esto se aplica en todos los ámbitos en donde uno está inserto. Este, Ay, perdón, voy a hacer poco. Se queda Sí. estática la pantalla, no Ah, sí. puedo, ¿No puedes avanzar acá, Flor? no, no. Es ¿No? como que no tendría toda la edición completa para... ¿Quieres que te la pase? Bueno, dale. ¿Te Perdón. parece? Te la comparto. Perdón, Sí, vamos a pausar. perdónalo. Bueno, un poco el temario de la charla es hablar de qué es prospectiva estratégica, cuál es la epistemología, cuáles son los fundamentos epistemológicos de esta disciplina, cuáles son los métodos e instrumentos, cuáles son los pensamientos y las corrientes de estudio futuro, habiendo dos grandes líneas, o cómo concebimos un tiempo que no existe, y cuáles son las distintas áreas en donde la perspectiva se inserta. Es una disciplina que se enmarca en las ciencias sociales y surge a partir de esta entrada a la globalización tan abrupta, como etapa disruptiva que está en constantes cambios. Hay una mayor incertidumbre, los retos que se presentan y los desafíos escapan a la mente humana. Lo que podíamos creer que sucedía se hace mucho exponencial, o al revés, cosas que creíamos que nunca suceden, como en el 2000 creyendo que iba a haber autos, o la llegada del extraterrestre, o los autos biónicos. Uno creía o iba aprendiendo y creciendo con estas concepciones. Entonces, esta disciplina empieza a plantear que hay que pensar y actuar distinto para lo que se viene. También les voy a contar un poquito de historia, porque en la Argentina o en Europa empieza con mucha fuerza después de los años 70, 80, cuando en Estados Unidos, principales potencias luego de la Segunda Guerra Mundial, empieza antes por la militarización y por las guerras mundiales. El foco que tiene esta disciplina está en el desarrollo, en la innovación y en la competitividad. Entonces puede aplicarse y diseñarse estudios del futuro, no solo en organizaciones, sino también a nivel de estados y gobiernos, ¿sí? Que en la Argentina hay una comisión del futuro en el Senado de la Nación que se dedica a estos estudios del futuro, y también tiene mucha fuerza Mendoza en lo que es la facultad en relación con el INTA, con todo lo que es agronomía,
zootecnia y el mundo agropecuario. Pero volviendo a la prospectiva, es la disciplina enmarcada en ciencias sociales que tiene como objeto de estudio el futuro, pero no cualquier futuro, sino la construcción de hipótesis sobre futuros posibles. ¿Qué cosas pueden suceder de aquí a 10 años, 20 años, 30 años? ¿Cómo nos anticipamos y diseñamos ese futuro a través de una serie de pasos? También la perspectiva se dedica a analizar el futuro para diseñar cuáles son las mejores acciones en el presente, ¿sí? Esto no es futurología, no es predicción desde el horóscopo, que creo que me va a pasar en 5 años tal cosa, o el pulpo que decidía quién era el ganador del mundial, sino es diseñar estrategias y acciones que me lleven al futuro que considero que es posible. Y esto que lo indiqué temprano, hace un ratito, esto de cambiar la mente, cómo nos posicionamos hoy en el presente para trabajar en este futuro posible. También es una disciplina que hace o que se dedica a la comprensión y a la explicación de las fuerzas que se moldean a lo largo del futuro. Por ejemplo, la entrada de la inteligencia artificial en los distintos ámbitos. Bueno, la prospectiva viene investigando y viene planeando cómo va a ser la inteligencia artificial, y muchas veces quedamos va a reemplazar la mano de obra en las empresas. Y como que uno queda muy enganchado en eso, cuando en realidad la inteligencia artificial está en todos los ámbitos, y es cómo nos vamos adelantando para que esto no nos coma, entre comillas, y no quedemos envueltos en estas situaciones que no manejamos. Por ejemplo, el chat GTP surgió, apareció, muchos, sobre todo los estudiantes secundarios, no sé tanto universitarios, pero secundarios sé que está muy involucrado el tema. Los alumnos se empiezan a usar sin tomar dimensión de cómo hacer las cosas, los adultos no saben cómo controlarlo, no saben qué pasa si se trabaja o no, justo esto que hablamos de la pedagogía o del aprendizaje y la enseñanza. Entonces, ¿qué pasa? Nos termina abrumando, por lo tanto no lo usamos, porque no nos hemos ido preparando Y hay algo que es real, que en la pandemia, en realidad con el COVID, se avanzó muchísimo lo que cuando uno lee estudios prospectivos, hay cosas que uno esperaba que sucedan en el 2025, en el 2030, cuando han empezado a suceder muchísimo antes por la aceleración que generó el COVID. No el COVID, sino la situación de encierro, cómo cubrir algunas áreas. Y por último, un foco fundamental de las perspectivas es la gestión y la reducción de la incertidumbre. Y esto no solo que va a pasar el mes próximo, sino qué va a pasar en 5 años, en 10 años, cómo vamos a trabajar. Personalmente estoy involucrada, esto que les dije, del área de recursos humanos en las organizaciones y en docencia. Entonces son las dos áreas en donde personalmente me involucro a la hora de utilizar esta disciplina o esta técnica también. Si algo no se entiende o suena, me paran, me preguntan, por favor, para hacerlo charla y no tan monólogo. Pero bueno, cuando hablamos de perspectiva estratégica. O sea, esto le veníamos contando cuál es el objeto de estudio, el futuro, cómo construir los futuros posibles. Ahora, ¿qué pasa cuando empezamos a hablar de perspectiva estratégica? La perspectiva, cuando se relaciona con la estrategia, y recordando que la estrategia es un medio para lograr los objetivos a largo plazo. Entonces, dejo de pensarlo, de analizar y de suponer, sino que empiezo a elegir cuáles son las acciones que voy a tener en cuenta para lograr ese futuro que tengo. ¿Sí? Yo por ahí con los alumnos, que es en un ámbito mucho más pequeño, bueno,
quiero recibirme, pero desde hoy tengo que empezar a ver cuáles son las acciones que voy a hacer para que llegue ese momento. Y no es lo mismo decir en el 2025 me voy a recibir que empezar a ver todas las acciones que voy a hacer, diaria, mensual, anualmente, para llegar a ese objetivo. La cabeza es otra. La perspectiva estratégica nos da preparación para satisfacer necesidades y aprovechar oportunidades de futuro. Cuando trabajamos en este formato de la mente adelantada y las acciones adelantadas, estamos mucho más abiertos a las oportunidades que se nos presentan, sea en temas de aprendizaje, sea en temas de apropiación, o sea temas como diseñar estos futuros, ¿sí? La diferencia, por ahí más alumnos de la licenciatura en administración, cuando se estudia planeamiento estratégico, la principal diferencia que hay es en que en el planeamiento o en la planeación tenemos una sola meta. En la prospectiva trabajamos con metas o diseños de futuros probables y posibles, no con una. Porque venimos acostumbrados de que estamos a nivel organizacional, estamos tan insertos o con muchos problemas que no nos podemos anticipar, siempre nos agarran atrás. Si llegamos a anticipar, hemos planificado, pero en esta planificación nos puede ir bien o nos puede ir mal. Y muchas veces nos va mal porque no hemos hecho un estudio de todas las variables que se involucran. Me tocó, justo cuando estaba haciendo la especialización, estaba en una empresa comercial que importa gran parte de la mercadería que comercializa, y en esto de hacer las prácticas, de hacer trabajos, con una planificación que la teníamos a 5 años, claro, uno primero, el COVID ni lo registrábamos como una pandemia. Segundo, que si ocurría una pandemia no nos iban a encerrar o prohibir salir. Tercero, el avance de la tecnología a pasos agigantados, creo que en 2 semanas, cómo se han adaptado las empresas. Tampoco el cierre de importaciones a un producto como son vehículos, motovehículos. Por más que uno vive en la Argentina y sabe que hay ciclos de importación, exportación y dólar, esto de golpe se presentó de la noche a la mañana. Nunca me voy a olvidar de un jueves a las 9 de la noche a un viernes 8 de la mañana, era otra cosa, y los papeles se nos empiezan a quemar. Entonces, ¿cómo acomodarnos a todas estas situaciones externas que nos suceden para seguir continuando en el camino de la organización, de la empresa o del Estado, del gobierno, de la organización en la que esté inserta? ¿Sí? Cuando hablamos de perspectiva estratégica, hablamos de dos conceptos que son indisociables. No podemos hablar distinto. La anticipación, me puedo anticipar mucho, pero si no tomo acción o no tomo determinación para hacer cosas, solo queda en la reflexión. La perspectiva me va a plantear qué hacer y la estrategia cómo hacerlo, ¿sí? ¿Cuáles son las acciones que voy a tomar? ¿Cómo vamos hasta aquí? Ay, cuéntenme si no es un monólogo. Bien, profe. Perfecto, profe. Bien, Claro, profe. gracias, gracias. Y esta cosa de la tecnología es re futuro, pero pierdes el contacto humano y no. Bien, la perspectiva que quiere generar. Movilizar las capacidades sociales, que es de cada uno de los grupos, de los equipos de trabajo, que son capacidades técnicas, que tiene que ver con habilidades propiamente técnicas, las cognitivas, que tiene que ver con todas las habilidades sociales, cognitivas de pensamiento, de trabajo, y también las capacidades institucionales, que tiene que ver con la gestión de la organización en la que estamos presentes. De nuevo, que pueden ser organizaciones con fines de lucro, sin fines de lucro. Y empezar a construir visiones del futuro, cómo pensamos el futuro. Si hablamos de una organización puntual,
El futuro desde recursos humanos se lo evalúa de una manera, desde administración se lo evalúa de otra manera, desde finanzas se lo evalúa de otra manera, desde marketing se lo evalúa de otra manera, desde comercial, si es una empresa comercial o la producción, se propone de otra manera. Entonces, pensar esta visión de futuro nos exige determinar cuáles son los determinantes clave, dónde tengo que hacer el eje. En recursos humanos, el determinante clave son las personas y sus competencias y su desarrollo, o sea, cómo va a aplicar cada una de las tareas y funciones que tiene determinada. En producción, cuáles son la maquinaria, el funcionamiento, digo, las herramientas de su trabajo, de sus funciones, de sus tareas. ¿Cuáles son los elementos o factores de ruptura y de continuidad? Los factores que uno determina con ruptura son aquellos que suceden y te hacen un cambio de acción. Por ejemplo, el COVID y la pandemia. Digo, COVID como virus, pero la pandemia a la hora del encierro. ¿Qué otro concepto de la ruptura? La introducción de la inteligencia artificial en todos los procesos de una organización. Digo de manera masiva, el chat box, esto cuando uno escribe, no sé, en la obra social o en la telefónica y te contesta una máquina. Esto es un elemento de ruptura. Hay algo en el proceso que se modificó en la manera de hacer. Y hay otros factores de continuidad que puedo cambiar un sistema, por ejemplo, no sé, pasar de Tango a pasar al SAP, y hay una continuidad del proceso en sí mismo. No me genera, en este caso, no me genera un cambio de conceptos o de mentalidad. Sí me genera tal vez el cómo cargar información, cómo hacerlo, pero sigue siendo el mismo proceso, ¿sí? La ruptura, por ejemplo, una guerra es un evento de ruptura. Lo que pasó, Ucrania y Rusia y lo que sigue pasando es un elemento de ruptura desde el punto de vista geopolítico y económico y cómo nos afecta a nuestro país y a partir de ahí las decisiones que se toman, ¿sí? Doy ejemplo de estas situaciones que nosotros no tenemos responsabilidad, pero que un evento externo nos exige a cambiar todo el cómo venimos trabajando, ¿sí? También se enfoca en el análisis de datos mediante la vigilancia e inteligencia estratégica. Vigilancia e inteligencia estratégica son conceptos que se los saca del campo militar y tiene que ver con un seguimiento de ciertas variables y ciertos indicadores que son importantes para mi gestión, ¿sí? Inteligencia estratégica es el análisis de los datos, son los indicadores que por ahí uno en la facultad los puede ver como los KPIs, eso es un indicador. En el área de marketing o comercio electrónico son todos los indicadores que te tira Google para saber cómo entran tus clientes a las landing o a la web. Vigilancia tiene que ver qué va pasando en tal evento, el seguimiento que se va haciendo en un evento, por ejemplo, la inclusión de la inteligencia artificial en los distintos segmentos o ámbitos, es ir acompañando. Hay páginas puntuales que son gratuitas y pagas que permiten hacer vigilancia e inteligencia estratégica de acuerdo a los temas de interés. Personalmente, a mí me interesa lo que son las competencias técnicas y actitudinales de ciertas profesiones al 2030 y su inserción en las empresas de Tucumán en ese momento. Entonces voy viendo, investigando qué va pasando en otros países, qué es lo que se habla de esos temas, países como Estados Unidos y también países de Europa que en muchas cosas somos más parecidos a Europa que a Estados Unidos, Brasil, cómo va avanzando con algunos conceptos, porque si bien estamos en un mundo globalizado, no vamos todos al mismo tiempo y a la misma introducción de información,
y o conocimiento, ¿sí? Y por último, la disciplina tiene metodologías e instrumentos que son propios. Algunos son similares a lo que vemos en administración o en psicología, básicamente, pero tienen connotaciones muy enfocadas en el futuro. Y recordemos que el futuro todavía no sucedió. Entonces, hay una rigurosidad científica a la hora de aplicar metodologías para poder sostener esto y no hacer y que haga equivalencia a tomar un café y pensar qué va a pasar en el 2040 en la facultad, ¿sí? Entonces, en la perspectiva vemos esta flecha continua. ¿Qué ocurre hoy? ¿Qué puede ocurrir? ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué es mi futuro deseado? ¿Y cuáles son las estrategias que voy a hacer? Y no es Flor qué puedo hacer sola. Es Flor como actor, como actora social dentro de un montón de organizaciones, cómo nos vamos a ir acomodando, ¿sí? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Alguna duda, consulta? Bien, entonces sería un continuo trabajo de investigación. Sí, es investigación si nos quedamos solo en el ámbito de la prospectiva y la convertimos en estratégica cuando la llevamos a acciones puntuales. Más adelante vamos a ver cómo hacemos este pase de la anticipación del futuro a las acciones reales. Pero sí, es una constante investigación, es mucho, por ejemplo, diseñar este futuro puede llevar en organizaciones 6 meses mínimo. No es que nos sentamos a tomar, ¿qué nos imaginamos en el 2030? Si va a haber inteligencia, si la inteligencia artificial me reemplaza a todos los trabajadores o solo a algunos, y a quién, y marketing que propone, y producción que propone, y ahí vamos a entrar en metodologías puntuales para saber qué, pero sí tiene mucho de investigación, que aquí va lo científico de la perspectiva, pero también tiene mucho de acción para que esto se lleve a cabo. Si no queda en una investigación y en un proyecto, y la intención de la perspectiva es reducir la incertidumbre de lo que puede pasar en el 2030, si no llegamos al 2029 sin empleados en las organizaciones, porque no se han capacitado de manera voluntaria o la empresa, digo, teniendo en cuenta cómo se lo diseña el plan, ¿sí? Ahí Flor, un poco Sí. reflexionando, compartiéndote alguna idea que puedo un poco elaborar a partir de lo que estás presentando. Pienso en una herramienta. Nosotros en control y gestión vemos todo lo que es planeamiento estratégico y control estratégico. Y bueno, nosotros tenemos la herramienta del cuadro de mando integral, donde también no pienso, porque ahí, bueno, uno tiene que plantearse los objetivos, y nosotros tenemos lo que se llama las iniciativas estratégicas, ¿no? Y nosotros, bueno, en las iniciativas vamos construyendo futuro. Entonces, y ahí toda una metodología, ¿no? En este caso, esto termina con algún dispositivo, así como, tal vez en el cuadro de mando, nosotros terminamos con un mapa estratégico y terminamos con un cuadro de indicadores, el cuadro de Sí, mando, que es muy justo tangible. Pero pregunto acá, ¿la sí, disciplina hay algo de eso también? sí, 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 sí. La principal entregable, si quieres, o seguimiento o tablero, es la construcción de escenarios. Voy a tener escenarios catastróficos, suena fea la palabra, pero es el término que uno usa, catastrófico, tenemos escenarios posibles, escenarios probables y escenarios ideales. Entonces, cuando uno planifica, o sea, esto como un tablero, no tengo solo una meta, tengo 4. Y en función de cómo va haciendo el seguimiento de cada una de las acciones, es donde voy a ir disparando o sabiendo qué escenario voy a hacer. Por ejemplo, y esto lo cuento que es una investigación mucho más amplia, lo voy a hacer en versión resumida. En el mundo ya se está hablando de que los principales vehículos van a ser los eléctricos o los de litio, en realidad más que eléctricos. Pero para llegar al de litio hay que dejar de hacer petróleo, y esto significa que dejar de producir petróleo empieza una de las principales masas económicas a tambalear,
porque se pierde eso. Lo eléctrico, bueno, vamos por eléctrico. Tengo que rediseñar todas las estaciones de servicio y los autos para tener una carga eléctrica. Que aquí solamente hay 2 cargadores eléctricos en Tucumán. Entonces, si yo no voy trabajando en estas acciones puntuales de decir, pongo centrales para hacer la carga de vehículos, voy a ir a un escenario, se va tirando como indicadores a un escenario catastrófico. En cambio, si uno va pautando todos los pasos, todas las acciones, vas a tu deseado, que en el 2030 el 70% sean vehículos eléctricos o vehículos de litio. Pero no es YPF o Honda que se le dice, es toda una línea de producción para, hoy en la Argentina hay híbridos, y muy poquitos solo eléctricos, perdón. Y los eléctricos no tienen la autonomía suficiente de ir de Tucumán a Santiago. O sea, imagínate que esa empresa que lo diseñó está todavía en un escenario pesimista más que, pero tiene la misma lógica de control que un tablero, nada más que trabaja con distintas metas finales. ¿Sí? Yo no quería traer un ejemplo para no generar más, sí vamos a ir viendo ejemplos como muy puntuales, pero no el diseño de una investigación, porque es, lleva mucho tiempo contarlo y sobre todo las temáticas, pero sí tiene distintos niveles de decir, che, voy a llegar un 30%, un 60%, un 80%, un 100%, sobre lo probable. Uno trabaja sobre lo probable y lo posible. A mí me encantaría que en el 2030 todo el mundo tenga acceso a la educación 4.0, habilidades sociales a pleno, habilidades a nivel facultad. Pero para poder trabajar eso en la facultad tengo que empezar en el 2000 con la primaria y la secundaria. Entonces, mi diseño va a lo posible, no a lo ideal. No sé si me explico. Por eso se trabaja con tantos años, a la hora de hacer prospección con tantos años, porque tengo que empezar a cambiar hoy para que tenga efecto en el 2030, 2040, 2050. ¿Sí? ¿Está más o menos? Sí, Flor, perfecto, Sí, gracias. profe, clarísimo. Bárbaro, gracias. Bueno, este es un cuadro, también en resumen, de la perspectiva para plantear qué puede ocurrir, qué voy a hacer. Y la perspectiva, cuando empiezo a jugar con las palabras, empiezo qué vamos a hacer y cuáles son nuestros planes de acción desde la perspectiva estratégica. Y la estrategia solita es qué podemos hacer, cuáles son todas nuestras acciones, nuestras metas, nuestros objetivos, nuestros indicadores, nuestro semáforo para ver si voy en rojo, verde, amarillo. Y justo como preguntar si esto queda solo en investigación, hay como 5 grandes etapas. Uno es la información del futuro, que es una etapa, le dicen estado del arte, que es todo investigación, todo vigilancia, todo inteligencia de anticipación y estratégica. Buscar información, qué es lo que se habla, ¿sí? Después ir haciendo cuáles son lo que yo proyecto al 2030, por ejemplo, o al 2040, cuáles son los riesgos que puede haber, y por último, cuáles son las acciones puntuales que voy a llevar a cabo, y esta es la planeación dinámica y anticipativa, empezar a jugar en los conceptos de lo que propongo y de lo que puedo hacer. Si yo en el 2030 digo, quiero que las facultades todas sean virtuales, imagínense lo que significa esto en el 2023, ya voy con 7 años, perdón, me quedan 7 años para hacer todo, cambiar la facultad, digo, para hacer todo virtual, me quedan 7 años para hacer todo. Información, inteligencia, anticipación, vigilancia, diseñar las estrategias y aplicarlas. ¿Sí? Cuando hablamos de perspectiva, que venimos hablando, esto de debatir el futuro, pensar el futuro, lo empezamos haciendo con hoy, con la mirada del presente. Nosotros en administración estamos acostumbrados a decir que nuestra visión es ser la mejor empresa en el 2040, en el 2030, muchas veces se pone fecha y se trabaja con solo una línea. Esto en realidad va a proponer, bueno, lo mejor que puedo hacer o lo
lo más probable que puedo lograr en el 2040 son todas estas acciones, ¿sí? Cuando uno anticipa el futuro, empieza a reducir la incertidumbre entendida como sorpresa. Una de las cosas que pasó, y voy a tomar como un hito de la ruptura, el COVID y la pandemia, y ya hace 3 años que venimos hablando, pero para verlo con este ejemplo, uno lo veía que pasaba en China, en el Oriente, lo veía en diciembre. Y nosotros decíamos, esto aquí no llega, falta un montón, llegará en un año, ¿qué pasará? No sé cada uno de ustedes qué pensará, pero en los ámbitos en donde yo me movía era, esto no sé si sucede aquí no comemos murciélagos, aquí no tenemos este tipo de alimentación, aquí no hacemos esto, no. Entre mediados de diciembre y mediados de marzo, 3 meses, el caos. No hemos podido anticiparnos a esta incertidumbre. Lo digo nosotros, Argentina, y de ahí todas las instituciones y organizaciones. No lo pudo tampoco España, Europa, que estaban en kilómetros hasta más cerca y con otra mentalidad, tampoco se lo pudo hacer. Pero empezar a reducir esa incertidumbre. Bueno, justo cuando le estaba cursando, una de las cosas que se nos planteaba era decir, hay estudios prospectivos que anticipaban esto, y solo estudios de la India anticipaba pandemia. ¿Pero por qué lo veía la India? Por la complejidad que tienen como país ellos. Pero el resto de los países o de estudios prospectivos no dimensionaban la situación de lo que podía pasar. Y la India lo puede visualizar con grandes diferencias, pero muy pocas investigaciones o muy pocos estudios prospectivos de lo que podía pasar, ¿sí? Por eso generó tanto caos a nivel mundial esta situación, porque había cosas que no se la podía prever. Ordena esto, anticiparnos al futuro, que quiero, que es posible, que es probable. Ordena la toma de decisiones. ¿Qué cosas podemos tener en cuenta a la hora de tomar decisiones? Y aquí juega mucho lo que es la inteligencia estratégica. Nosotros, en la empresa en la que trabajo, nosotros trabajamos mucho con obras públicas. Entonces hay una situación que hemos empezado a hacer un ejercicio con el gerente el gerente de planta, el gerente general, es decir, bueno, sabiendo que en las elecciones son en octubre a nivel país, y nosotros trabajamos con la obra pública, cuáles son nuestros distintos escenarios que pueden ocurrir si cambia el gobierno, como pasó cuando fue el cambio peronismo Cambiemos, o si sigue el mismo gobierno. ¿Cuáles son los distintos escenarios que podemos tener como organización cuando nuestro presupuesto o nuestro ingreso de dinero depende de la parte de obra pública? Y desde hoy hemos empezado a tomar, hoy digo presente, hemos empezado a tomar decisiones para no perjudicar cadenas de pagos esenciales, como son nuestro principal producto, que es el cemento, y la cadena de pago de sueldos. Entonces, desde finanzas se empezaron a hacer ciertas acciones, desde recursos humanos se empezaron a hacer otros planeamientos, y desde la producción, anticipando que podemos tener un escenario pésimo, o evaluando los mejores escenarios, pero las decisiones las empezamos a tomar ahora, no el 10 de diciembre cuando asuma el nuevo presidente, o el 28 de octubre cuando sepamos quién es el nuevo presidente, ¿sí? Hacer visible lo invisible. Esto es todas las cosas que uno puede suponer que están, que son nuestros pensamientos, que son nuestros modelos mentales, que son cómo razonamos, cómo actuamos, empezar a hacerlo visibles con acciones a futuro. No con acciones a corto plazo, sino con acciones a futuro de 6 meses, un año y medio, 2 años, ¿sí? Y por último, permite tomar riesgos sabiendo cuáles pueden ser las consecuencias. Esto que les contaba recién. Nosotros estamos haciendo algunas decisiones teniendo en cuenta, sabemos que si hacemos algún movimiento de pago extraordinario, sabemos que esto puede incidir
en una cadena de pago a nuestros proveedores o hacia nuestros clientes internos, que son los empleados, ¿sí? Lo empezamos a plantear distinto, de nuevo, no con un escenario de que si gana tal o cual, sino con todos los escenarios, porque el peor escenario también se puede dar en la situación que uno se puede imaginar, ¿sí? ¿He sido clara con esto de cómo pensarlo? Sí, Flor. Vale. Perdón, yo pregunto así porque termino haciendo como el monólogo de YouTube y Sí, sí. sí, Sí, estoy se entiende. acostumbrada. Gracias. Bien, cuando hablamos tenemos 3 tiempos, el pasado, el presente y el futuro. Y la perspectiva que propone. El pasado es causa del presente, ¿sí? El futuro se explica a partir de las decisiones que tomamos hoy. Entonces, el futuro se explica por las acciones del presente. Y este futuro no es único, sino que hay futuros deseables, probables y posibles. Entonces, si yo tengo como organización, pensar en una organización en el 2030, que tenga ciertas habilidades, que tenga ciertas competencias, que tenga cierta tecnología, las decisiones las tengo que empezar a pensar hoy, no en el futuro. Esto pasa mucho llevando un paralelismo que no tiene que ver con la perspectiva puntual, pero a la hora de pensarlo es, que si hay alguno de mis alumnos se ríen cuando doy este ejemplo, es, si quiero estar divina para febrero, ir a la playa, tengo que empezar hoy, no el 1 de noviembre. ¿Sí? El 1 de noviembre, ¿qué hago? Una acción veloz para conseguir algo pronto, pero no he cambiado hábitos, no he cambiado mi forma de pensar, no he cambiado mis acciones. Entonces, para hacer algo en el futuro lo tengo que empezar a hacer hoy. Y nosotros, culturalmente, no estamos acostumbrados a esto. No trabajamos cuando uno hace, al ser psicóloga trabajo mucho en esto de la proactividad, nosotros no estamos acostumbrados a esto. Nuestras cabezas, nuestras mentes están preparadas para la supervivencia, no para la anticipación, porque la anticipación genera ansiedad. Entonces trabajamos en el hoy. Cuando digo hoy, pues hoy, mañana, pasado. Aquí estoy hablando a diferencia de 1 año, 2 años, 3 años. No trabajamos con ese foco. Entonces, lo que propone la perspectiva es empezar a trabajar hoy de lo que puede ocurrir de aquí a 5 o 10 años, porque ese futuro se va a explicar por las acciones que empecemos a tomar hoy. Por eso nunca vamos a, cuando uno dice en las situaciones de inflación, de educación, cuando empiezan a mostrar las estadísticas de las pruebas Aprender o de las pruebas PISA, nunca va a salir, o sea, nunca va a haber un cambio notable si hoy trabajamos para el próximo semestre. En realidad esos son indicadores para ver cómo voy a llegar de aquí a 20 años, porque ya hay 2 generaciones que no están yendo a las escuelas o le están abandonando. Cuando hablo de generaciones estoy hablando al menos de 20 años, 40 años en realidad. Entonces hoy tengo que empezar a trabajar, ya no sé si para mi hija de 15 años, ya empiezo a trabajar para el que tiene 7. Pobre, estas son conversaciones en la familia y mi hijo de 7 me mira como diciendo, qué molesta mamá, pero le digo, si vos quieres, sí. La de 15 ya está más canchera, pero el de 7 me mira como diciendo, qué pesada. Pero le digo, si vos quieres hacer esto, hoy tienes que empezar. Él quiere ser Shinobi. Entonces digo, hoy tienes que empezar a practicar y entrenar. No cuando tengas 18 años y quieras ir a probarte en Kimsa, ¿no? Hoy, Che, pobrecito, Flor, se Flor, enloquece. una reflexión. Sí, por favor. Esto es como muy fuerte. Capaz que nosotros, para nuestra generación, que sabemos esperar y es como algo natural, pero pienso en un millennial, un centennial, que quiere todo ya. Yo a veces lo veo, es un paralelismo de nuestra ¿Sí? disciplina, por ejemplo, para aprender Power BI y hacer un dashboard. Entonces dice, bueno, quiero que en un 5 horas, y voy a decir, pero a mí me ha llevado un montón de tiempo poder como conocer esto, conocer esto, conocer esto, y después lo integrar, y a veces como la mirada esa profunda, es como que yo siempre
me acuerdo de Stephen Covey de la lógica de la granja, ¿no? Esta cosa que todo tiene un tiempo, y me parece que en la perspectiva va por ahí, ¿no? Es un tiempo, es Totalmente, adelantarte, pero bueno, tenés que ser paciente y ser consistente y coherente. Pero pregunto totalmente. yo, con esto de las generaciones, y yo veo a veces que como que el mundo, inclusive la posmodernidad, te Son- lleva hacia lo inmediato, hacia lo efímero, hacia mira, lo rápido. Es como una contracorriente, totalmente. ¿no? No, 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 y esto es lo que lo planteas. Por ejemplo, una de las competencias que más se va a pedir y solicitar en el 2030 en las empresas es la capacidad de empatía. Y la capacidad de empatía, lo que dices vos, requiere un tiempo, requiere conocer al otro, requiere entender al otro. Y venimos, y las generaciones que están viniendo, y sobre todo las que hoy están en la primaria, vienen así. Necesitan más rápido, porque el de 15, 20, más o menos, pero el de 7, ya los dos, ya sabían manejar las redes. Entonces, hay toda una... Y en realidad la capacidad de empatía surge para suplir la aparición tan fuerte de la inteligencia artificial, pero se empiezan a pedir habilidades sociales que si no las empezamos a trabajar hoy en el jardín, va a ser un fracaso en el mundo laboral de estos chicos que se quieren insertar y que se esté pidiendo esto. Porque capacidades técnicas se van a suplir o se suelen suplir más fáciles por una cuestión de aprendizaje. Es más, la cantidad de programadores que hoy uno puede estimar difiere a lo que había hace 10 años, pero faltan competencias o habilidades sociales que no se están trabajando. Perdón, no se están trabajando ahora. Cuando digo trabajando es a nivel primaria y secundaria, ¿sí? Porque la facultad ya tiene otro formato, y las especializaciones, maestría van con otro formato, pero trabajarlo desde chiquitos, por eso se exige mucho que la inteligencia emocional sea considerada una materia. Es más, hay ley, hay una propuesta de ley para que se empiece a trabajar como materia lo que es inteligencia emocional desde el jardín y no solo como charlas, dependiendo del colegio en donde uno va, empezar a trabajar porque eso no está, nosotros no lo estamos viviendo. Imagínate las generaciones que son hijos, nietos, y encima que ni siquiera la ven en el colegio, todo con una rapidez y con las emociones a flor de piel que no hay gestión. Basta mostrar ejemplos en el diario, en la televisión o en películas para darse cuenta, pero totalmente. La perspectiva requiere todo un estudio de paciencia, hasta la tesis fue de paciencia, porque a veces me cambia todo, pero esta es la cabeza, pero trabajar hoy. O sea, pensamos en el futuro, pero haciendo las cosas hoy, sabiendo que no la voy a ver mañana, sino que la voy a ver en el, en el 2030, en el 2040, en el 2050. Hay estudios del 2050 de países, cómo quieren estar en el 2050 países, y son países vecinos nuestros. Y nosotros tenemos a nivel del Senado una comisión de futuro que son charlas que todavía no, bueno, aquí hay un problema en la Argentina, que no hay una capacidad de anticipación y de planificación independiente del partido político. Esto es independiente, de todo, pareciese que todos llegamos tarde, o todo hacemos tarde, no hay planificación de nada. Bueno, un poco, aquí voy a entrar como un poco de historia y entender dónde se enmarca todas las perspectivas. La perspectiva inicia en los años 50, 60 como consecuencia de las guerras, que es lo que uno llama primera generación, y se basaba mucho en la predicción, qué podía pasar si. Y esto muy enmarcado entre una segunda guerra y la probable tercera guerra, que la Guerra Fría, entonces, y muy vinculado a los aspectos militares. El arte de la guerra es uno de los libros de cabecera para la perspectiva y tiene que ver con, no con la primera ni segunda, pero con toda una historia militar a la hora de cómo abordar esto. Los militares la perspectiva la tienen dentro de su currículo y dentro de su manera de trabajar.
Después aparece una segunda generación que en realidad aparece ya más en Europa, muy focalizado en países en donde se empieza a usar la perspectiva para desarrollar nuevas y mejores condiciones, no solo para interpretar, para anticipar a guerras o a situaciones militares bélicas, sino también empezar a hablar de desarrollo. Y aquí surgen escuelas que quieren hacer mejores condiciones de vida y surgen muchos estudios vinculados en España, en Francia, en Alemania. Y hay una importante introducción en los años 90 de una escuela francesa, que es como la pionera de empezar a hablar de construcción social. El futuro se construye a partir de grupos de personas que lo piensan de manera social al tema, no de Flor, de Marcelo, de Pedro, sino como institución, como organización, como organismo, como Estado. Y por última, que es la cuarta generación, todas están vigentes, se van ampliando y mejorando, y la cuarta generación tiene un foco muy vinculado, no solo a la construcción, sino también a toda la innovación tecnológica. Son las escuelas de investigación y de perspectiva que empieza a hablar muy fuertemente en la robótica, en la inteligencia artificial, en nuevas alternativas en la medicina, en nuevas alternativas en combustibles. Empezamos a hablar del litio y no del petróleo, con un foco mucho más desde la innovación. Esto que vengo contando, ¿dónde se apoya? Y voy a ser corta, no vamos a entrar mucho en esto. Una de las principales teorías es el pensamiento complejo de Morin, que sostiene que todo tiene que ver con todo, y que nosotros y los hechos que suceden son integrales, no son hechos aislados. Por ejemplo, para trabajar con la inflación tenemos que trabajar con múltiples variables, no solo con la variable micro, macroeconómica de administración, sino con todas las variables desde una visión holística, relacional, integral, y desde múltiples enfoques. Cuando hablamos de pensamiento complejo, esto nos lleva a la transdisciplinariedad. Nosotros estamos acostumbrados a la disciplina, a lo interdisciplinario, a lo multidisciplinario, y lo transdisciplinario significa que necesita de base muchos saberes. Por ejemplo, en la perspectiva se trabaja con educación, se trabaja con psicología, se trabaja con diseño, se trabaja con economía, con sociología, con antropología, y tiene múltiples perspectivas. Un aspecto o un objeto de estudio tiene múltiples miradas de las múltiples disciplinas que hay. El historicismo también tiene, porque esto que hablábamos, el presente el pasado es causa del presente, o sea, lo que nos sucede ahora, hoy, es producto de un devenir histórico que se viene arrastrando. Y la fenomenología es la posibilidad que, como tenemos que diseñar y trabajar en futuros, en cosas que todavía no han sucedido, empezar a trabajar con la intuición y las experiencias, con la interpretación. Y la fenomenología es una disciplina, es una epistemología, un conocimiento del saber muy basado, muy relacionado con la psicología, con la filosofía, pero tiene que ver esto, cómo describir fenómenos. Nosotros en una clase de fenomenología teníamos que diseñar, proponer cosas y parecían súper locas, pero cuando uno le empieza a dar forma a la estrategia, a la acción, empieza a encontrar sentido de cómo podemos llegar a ese futuro. ¿Sí? Los métodos e instrumentos que están apoyados en estos saberes científicos y en la manera de pensar la perspectiva son múltiples. Este gráfico se llama Diamante de Popper, que trabaja con 4 ejes. Hay métodos que se basan en la creatividad, con un foco muy importante en la creatividad, juegos de simulación, ensayos, escenarios. Hay otros que se ubican en la experticia, que tiene que ver con expertos,
si yo voy a trabajar con el mercado laboral, me voy a solo limitar a la gente que está en el mercado laboral, no como empleados, sino como los dueños, los empresarios, los gerentes generales, los que son expertos en las temáticas. La evidencia, que es el cuadro más cuantitativo, que tiene que ver con estadísticas, con indicadores, de cosas que vienen pasando y se puede hacer la proyección, y también con técnicas de la interacción. Esto que hablamos hace rato, Marce, la construcción de escenario es uno de los métodos principales. Y tiene esta conjunción de métodos. Lo bueno de la prospectiva es que se utilizan múltiples métodos, de acuerdo a la etapa, pero se utilizan múltiples métodos para armar los escenarios, que termina siendo 3 o 4 alternativas de escenario. El Sí, estaba ideal, viendo escenarios cuantitativos, que es algo de nuestra asignatura, indicadores, totalmente, totalmente. modelación. Yo, por ejemplo, hay una técnica Delphi, el método Delphi trabaja con expertos. En algunas cosas los docentes son expertos, en otras son los alumnos expertos, de acuerdo a lo que se quiere investigar. Y son todos cuadros, metodologías muy enmarcadas, con muy poco margen de error. Se trabaja mucho con la probabilidad, digo, con pasos muy estándar. Esto lleva mucho tiempo. Hay programas ya en muchas de estas técnicas, son programas, pero se trabaja con esto, con los análisis cuantitativos, cualitativos y los semi. Justamente para darle cientificidad y no de que uno se levantó y creyó que en el 2040 todos estamos rodeados de extraterrestres. Hay una razón de ser para poder sostener eso, si uno va al caso. Una de las, estoy viendo el tiempo, pero me parece que me quedo en esto. Cuando empecé hablando de la perspectiva y que requiere un cambio de mente, un cambio de comportamiento y de conducta, lo planteamos porque existen 4 actitudes frente al futuro y está muy relacionado, en realidad se lo toma también de COVID, que hemos hablado de los hábitos. La pasividad es nada, llegan los cambios, se imponen, me acomodo y sigo. O sea, no veo el más allá. Lo que sucede, bueno, lo que me tengan que dar, me acomodo y lo hago. Después está la reactividad, que es esperar los cambios. Bueno, voy a esperar que suceda y recién voy a hacer lo que corresponda. Esto es muy habitual en las organizaciones, no solo mirándolo de la perspectiva, sino en general. Y las últimas 2 conductas o actitudes en realidad son las que promueve la prospectiva. La preactividad, que es una actitud que uno suele tomar como dos extremos. La preactividad es aquello de poder anticipar cuáles son las amenazas, cuáles son las oportunidades y empezar a prepararme para los cambios, anticiparme a los cambios. Mientras que la proactividad es no solo anticiparme, medir los riesgos, medir los hechos favorables, desfavorables, sino construir el futuro que yo quiero. Que aquí tiene otra acción. Entonces, empezar a hacer las cosas para que sucedan. Hay esto sí es investigación, todavía no está en la etapa prospectiva, se está en análisis. Luego del caso muy resonado en el 2020 del asesinato de Fernando Báez Sosa y la inclusión del rugby, jugadores de rugby involucrados en esta situación, la Unión Argentina de Rugby a nivel nacional propuso una nueva cultura de rugby al 2030 y empezaron a diseñar acciones para que en el 2030 el rugby sea un deporte que tenga otros valores desde la práctica a lo que fue el 2020 con un hecho que lo dejó muy expuesto como deporte. Entonces, la Unión Argentina de Rugby empezó a tomar acciones para empezar a cambiar el futuro de lo que quiere lograr.
y trabaja con escuelas, con clubes, con instituciones, con una organización especialista en negociaciones, resolución de conflictos. Digo, empezó a tomar acción para lo que quiere ser en el 2030. Estas dos últimas actitudes son las que menos se suele ver en el aula, en la organización, en las instituciones, en todos los niveles. No sé si hay otros profes que comparten o no, pero son las que más cuesta, porque estamos acostumbrados a hacer tantos cambios y tanta incertidumbre que se termina estando en una posición muy de espera en vez de avanzar y crear el futuro que uno quiere. ¿Sí? Bueno, ahí, Flor, no escuchándote, no dejo de relacionarlo cuando nosotros en el 2010, 2009 comenzamos a cambiar el plan de estudio, porque bueno, ya era obsoleto. Va, obsoleto. Pasa que cada materia va actualizando, entonces bueno, vos ves globalmente sea obsoleto, pero en realidad cada materia iba cambiando, actualizando el programa, pero faltaba una mirada integradora. Entonces, bueno, juntamos y fue bastante álgido. Está acá Ale Masclef, que hemos compartido todo ese espacio. Cada anécdota en esas reuniones, duras las reuniones, porque bueno, era también, ¿no? Era una mirada innovadora, la mirada del status quo, digamos, son esas tensiones, ¿no? El status quo Totalmente. o, digamos, ser disruptivo. Entonces, todas esas tensiones Totalmente. las vive uno mucho en las organizaciones. Y bueno, me acuerdo que en una reunión, bueno, era más joven yo, por supuesto, bocón, estaba en la reunión, Todo nos todo pasa nos que pasa, Todos cuando ahora éramos somos soy, más más chicos jóvenes. levantamos así. Ahí nos como, quejamos. entonces, claro, en un momento digo así yo, estaban todos los profes que ya se jubilaron, entonces, pero le digo, al final no estamos viendo un plan de estudios que no lo van a implementar ustedes. Y efectivamente no lo implementaron ellos. Entonces, ¿por qué no nos llaman a nosotros, por lo menos, para que opinemos, veamos, lo lleva adelante nosotros? Porque a su vez, viendo la evolución, ellos ya se iban a jubilar. ¿Y como que se jubilaron? Y ninguno de ellos estaba, por lo menos, cuando terminamos la primera corte. Lo asumimos nosotros, mandos medios de ese momento. Y bueno, es difícil, porque es aceptar que, bueno, que en realidad tenés que dar un paso al costado. Es muy fuerte, ¿no? Y pensar el Totalmente. futuro también implica adelantarte 10, 15 años. Decir, bueno, ¿cómo? Nosotros, ponele, en el 2010 pusimos varias materias que ahora estamos muy orgullosos. Ahora, la pregunta es, ¿no? ¿Qué materias deberíamos incorporar? ¿Qué deberíamos cambiar para los próximos 10 años? Ese es el desafío ahora, ¿no? Totalmente. Y no solo, de nuevo, o sea, materias que están vinculadas a lo social o a lo cognitivo, conductual, y materias técnicas. El problema que una de las cosas que veía de la parte universitaria, que uno propone el plan pensando, pero después te pasa un evento, una situación X, y te queda obsoleto, y me dice, te sientes orgulloso de un montón de cosas, y dices, che, pero todo esto quedó atrás. Pero sí, yo me acuerdo, a ver, y esto hace 20 años y la perspectiva, hacíamos la práctica en la especialización de recursos humanos con los formularios del ANSES a papel. Y en 3 meses, eh, Menem y Massa digitalizaron todo el ANSES y dice, ¿y ahora qué hago? Y no pasaron 2 años. Y me dice, ¿y ahora qué hago? Empezar, y claro, ahí nos agarró súper reactivos, todas las áreas de recursos, como diciendo, che, ¿cómo empezamos con el ANSES? Antes el ANSES lo pagaba la empresa, ahora lo paga el ANSES propiamente. Digo, hay situaciones, aquí el tema es hasta dónde se puede dejar esta ventanita de flexibilidad para poder hacer estos cambios que lo necesitas hacer hasta el próximo plan de estudio. Y lo que vos decías, esta lucha de la continuidad y de la disrupción. Por eso no se trabaja solo y hay que articular distintos actores sociales, pero en esta articulación es donde empiezan a suceder estos escenarios pesimistas, probables o deseables, porque hay gente que tiene una condición mucho más pasiva, mucho más reactiva, y hay gente que es súper proactiva, digo, en todos los grupos, y cómo empezar a articular este futuro, porque parte de los dos son válidos. El tema es que todo no es rosa, ni todo es catastrófico. Lo catastrófico sería terminar de cerrar instituciones porque no nos hemos adaptado al cambio.
Y hay otras organizaciones en la educación que directamente han aparecido en el mundo virtual y que también tienen su, no es plena su mundo deseable, no es pleno a full porque tiene otras cosas que les está faltando. Yo tengo una clase virtual de 200 alumnos en una facultad y te participan 5 y los otros 195 no tengo idea si están aprendiendo de recursos humanos. Entonces es como complejo, pero es fundamental dentro de las perspectivas empezar a trabajar con la anticipación y con la construcción del futuro. Y esto tiene que ver Nosotros con... teníamos, Sí, porque es cierto, no lo tenés que hacer seriamente, porque a veces son como insights que vas, viste. Nosotros teníamos un caso de eh, claro, una empresa de estación de servicio, y hace que 6 años le decíamos, pero mira que se vienen los autos eléctricos. Y entonces, claro, las personas te miran a veces la trampa de la actividad. O sea, vos mirás lo que está pasando ahora, lo que pasaron a veces en Argentina no sabes si vamos a llegar a diciembre, cómo vamos a llegar, totalmente. pero más allá de eso, debemos superar esa primera barrera mental y pensar en los próximos 5 años por dónde va a ir el mundo, más allá de las vicisitudes económicas que tenemos, nuestra inestabilidad jurídica, política, económica, pero con más razón creo que eso nos debe interpelar para pensar el futuro, ¿no? Nosotros en la universidad, en las organizaciones, en las empresas, en el sector que estamos, bueno, pensemos cómo, nosotros que estamos en la educación, pensamos, bueno, cómo va a ir el Sí, mundo laboral, el mundo de la educación, la universidad, vamos a existir las universidades públicas dentro de 10 años, y bueno, una gran pregunta. Y en el caso de sí, las organizaciones, también tenemos todos nuestros estudiantes, futuros egresados de práctica profesional que están participando, también preguntarse, ¿no? Ellos están haciendo trabajo, digamos, en distintas empresas que pertenecen a distintos sectores, y la invitación es, bueno, preguntarse, bueno, en este sector, en esta empresa que yo estoy estudiando, ¿qué va a pasar en los próximos 5 o 10 años, ¿no? Y claro, no es un trabajo solitario. Esto es lo que me totalmente. parece, ¿no, Flor? Lo que estamos rescatando. Sí, sí, sí. La mente va a decir, bueno, ¿qué puedo hacer dentro de 5 años? Pero ¿qué empiezo a hacer hoy para llegar a eso? Y no es de uno. De nuevo, la visión de la perspectiva se la trabaja mucho en los ámbitos públicos, en los espacios públicos. Y tiene mucha injerencia dentro, el mucho va dentro de un mínimo porcentaje, pero tiene mucha injerencia pública, donde mejor hay una receptividad y se está trabajando es en el INTA. El INTA tiene todo un área de prospectiva, sobre todo para, muy vinculado a la climatología y a las nuevas alimentaciones. O sea, lo no meat, las comidas a base de plantas, comidas que son artificiales, perdón, el tema de la climatología, si los climas no empiezan, digo, cómo actúa el clima te está perjudicando los campos, por ejemplo, y Mendoza, el INTA de Mendoza es quien lidera toda la estructura a nivel país, por ejemplo. Que esto es lo más fuerte. Y después hay pequeñas organizaciones en el sur que lo trabajan desde el punto de vista territorial, porque ahí tienen, de nuevo, ahí surge a partir de una demanda de comunidades aborígenes, el tema territorial, cómo empieza a jugar y cómo se lo empieza a trabajar a la perspectiva también. Aquí en Tucumán lo busqué durante 2 años, no conseguí nada que esté vinculado, es más, sigo sosteniendo otras actitudes que no no serían las adecuadas de la perspectiva, pero bueno, y en el Senado que se creó la comisión termina siendo una disyuntiva política partidaria y no se puede avanzar con propuestas, porque una de las propuestas es el trabajo 2030, que se espera el trabajo 2030, porque se está pidiendo mucha tecnología, pero se está perdiendo mucho oficio. Entonces hay todo un sub y baja de decir, che, mucha tecnología, pero no tengo oficio, no tengo plomero, no tengo gasista, no tengo electricista, no tengo la mano de obra más especialista que tengo, no hay carreras, se cierran. Las carreras tradicionales, hay un tema de inscriptos, de graduados,
Entonces, empezar a ver la educación también desde ese lado, no solo el aprendizaje, sino también el abandono que hay, la pobreza, ni hablar, estructural. También se trabaja mucho en seguridad, las perspectivas, salvo el municipio de San Martín de Buenos Aires, que se hizo investigaciones ahí, porque como somos tan poco lo que estudiamos en la carrera, nos invitan a un montón de programas a participar, porque nosotros nos convertimos en los operadores de las metodologías. En realidad por ahí no participamos en la anticipación o en el diseño, pero sí a operar las metodologías. Y hay estudios que son fascinantes y nada, y uno diría, che, pero deberían ser muchos más organismos los que estén aplicando esto para lograr algo, si no te quedan comunidades sueltas o pequeñas. Estas actitudes que venimos hablando están muy relacionadas con dos grandes corrientes del estudios del futuro. Tenemos un pensamiento determinista, que es por ahí lo más habitual a la hora que uno piensa cuando hablamos de futuro, que el futuro se explica por el pasado. Hay una fuerza, hay unas tendencias, esto de conformismo, de que suceden las cosas, bueno, y es obvio que esto va a pasar al futuro. O sea, es como una cadena pasado, presente, futuro. Y las tendencias se imponen a pesar de las decisiones humanas. Es decir, las tendencias son la tecnología, la aparición de la tecnología 3G, 4G, 5G, y bueno, yo compro, hago, repito, estudio programación porque es lo que está de moda. Entonces el futuro se va a explicar por el pasado porque en el pasado no había tecnología y ahora hay más. Es como muy determinista, causa-efecto. Mientras que el pensamiento del voluntarismo, que es donde se apoya la perspectiva estratégica, dice que el futuro no es único, es múltiple, es incierto. Cuando digo múltiple entra de nuevo esto lo deseable, lo posible, lo ideal, y que el futuro se va a explicar, o el futuro se explica por el presente. Entonces, como hemos visto hace rato, el pasado explica el presente, todo lo que sucede en el presente explica el futuro, ¿sí? Y con esta posibilidad es donde se abre esta beta de la construcción del futuro. Porque si yo hoy en el presente tomo decisiones, empiezo a construir el futuro que quiero. Como organización, como institución, como equipo, como grupo. Yo hoy elijo 2023 qué acciones tomar para conseguir en el futuro, ¿sí? Y ahí es donde empieza a jugar los distintos escenarios de nuevo, qué es lo que quiero conseguir en el futuro. Depende de las acciones que voy tomando, voy monitoreando estos distintos escenarios y poder ir haciendo cambios, ¿sí? Nosotros en la empresa, por ejemplo, muchas acciones, esto que les contaba vinculado con la obra pública, pero también en la parte de selección de personal y de retención de talento, lo comúnmente que se llama. Nosotros tenemos en el presente hoy unas profesiones muy puntuales como arquitectura, ingeniería civil, que no se quedan en la empresa, porque se van al mundo del petróleo o al mundo de la minería, que por cuestiones de sueldo, nada, lo sacan en una llamada telefónica, se van, no piensan mucho y son muchos millennials. Entonces bueno, ¿qué acciones vamos a tomar hoy por el presente para cuando tengamos 15 obras abiertas en simultáneo? Entonces empezamos a tomar desde más chicos, desde estudiantes, y hemos ido a una beta que no venía la empresa considerando, que son los seniors. Los seniors son más de 45 años. Uno venía muy enfocado en este grupo de los 30 años, y empezar a trabajar esto, porque en algún momento vamos a hacer un embudo con las profesiones que son quiebre para la empresa. ¿Cómo la tomamos? Y es empezar a construir. Ahí empiezo y digo, bueno, cada una de nuestras decisiones va a moldear el futuro. Y me mira y me dice, qué pesada, qué pesada. Y digo, si nosotros no nos hacemos cargo, viene la competencia y nos saca a los profesionales, viene otra industria y nos saca profesionales, y yo psicólogo me termino dirigiendo obras, básicamente.
o un contador va a terminar dirigiendo obras porque no. Entonces, empezar a construir, por eso hablamos del voluntarismo, que tiene que ver con diseñar el futuro que uno quiere, que es, de nuevo, es la base y el eje de la perspectiva. ¿Hasta aquí vamos bien? Muy bien. Sí, profe. Esta clase así de presentación no da como muchas dinámicas, porque es contar algo que no es conocido, no. Es más, cuando le explicaba a mi marido que iba a estudiar esto, me dice, ¿cómo has hecho para llegar a esa carrera? O sea, fue contarle todo un proceso de cómo llegué aquí, que no ha sido casualidad, digamos, pero contarlo a mí me apasiona y es muy difícil porque son 2 años de estudio, querer comprimirlo en 1 hora y media, más el acelere, más todo, es como, tengo miedo de confundir algunas cosas. Con respecto a cuáles son las ideas claves entonces de la perspectiva. El mundo cambia y los problemas permanecen. Por más que hablemos que estamos en un mundo volátil, en un mundo incierto, de alta incertidumbre, pareciese que tenemos los mismos problemas de hace 20 años. Si me focalizo en República Argentina, tenemos los mismos problemas de hace 20 años. Y esto nos lleva a que los problemas van a permanecer mientras los actores sociales involucrados no sean el punto de ruptura o la disrupción en los problemas. Y aquí entra el rol de cada uno de nosotros y de cada una de las instituciones para hacer que estos problemas desaparezcan y no permanezcan, ¿sí? Empezar a estudiar y a trabajar con la complejidad. En los estudios universitarios, y esto es en todas las carreras, uno está muy acostumbrado a ser muy reduccionista a la hora de estudiar. Y aquí es una de los fundamentos epistemológicos de la complejidad, es no, cada problema tiene una complejidad de interacción de variables y no es causa-efecto. Y muchas veces, y sobre todo hay disciplinas muy marcadas, que son súper reduccionistas. Esto pasó porque pasó esto, causa-efecto. Cuando en realidad la complejidad es mucho más que esto y requiere una mirada transdisciplinaria. Uno tiene una formación de grado, no voy a ser especialista en todas las disciplinas en las que investigue, pero sí necesito tener conocimiento de todas las áreas en donde está involucrado el problema en el que me quiero anticipar o el problema que intento solucionar. Si no queda de nuevo muy reduccionista de causa-efecto, esto pasó porque pasó esto. Y no, la inflación no es solo por la emisión. La inflación tiene múltiples variables a la hora de hablar. ¿Sí? La pobreza tiene múltiples causas a la hora de llegar, y sobre todo si hablamos de una pobreza estructural. Entonces entender y empezar a mirar, hacer otra mirada. En recursos humanos por ahí, y aún siendo recursos humanos, trabajando con las personas, uno termina siendo muy reduccionista a la hora de evaluar los comportamientos. Yo soy enemiga y me enojo y reniego porque no todo es una cosa, es consecuencia. Es así, va a suceder esto. Esto pasa, esta es la consecuencia. No, hay que estudiar la complejidad. Tenemos que aprender a plantearnos buenas preguntas y desconfiar de las ideas recibidas. Aprender a mirar más allá de lo que nos dicen y de lo que vemos. Esto, es obvio que la inteligencia artificial va a estar en el 2030. No, no es obvio. Tenemos que empezar a preguntarnos por qué aparece la inteligencia, en qué nos puede servir la inteligencia, en qué puede servirnos, en qué no. ¿Va a seguir siempre escalando o va a llegar a un nivel en donde quede en stand-by? No lo sé, digo, hay que empezar a preguntarse y hacer las cosas. Y aquí es donde empezamos a diferir o empezamos a hablar de los escenarios probables. No solo hay una pregunta y una respuesta. Depende de las preguntas son las respuestas. Hay una frase que nosotros la tenemos como eje que siempre, de Woody Allen, que Woody Allen dice, sí, pero ¿cuál es la pregunta?
Él hace el revés. La respuesta mía va a ser sí, pero decime cuál es la pregunta. Bueno, empezar a preguntarnos y a desafiar todo lo que se nos presente y no suponer que las cosas son obvias o las ideas tan preconcebidas son las únicas válidas, cuando sabemos que todo es relativo. Y el último punto de idea clave y que hace también al eje de la perspectiva estratégica, que un poco lo hemos hablado, es de la anticipación, esto de lo que yo pienso y reflexiono, pasarlo a la acción. Y esto nos lleva al triángulo griego de Godet, que es uno de los ejes de la perspectiva estratégica, que Godet es francés, un autor francés, y propone lo siguiente. Nosotros nos anticipamos y reflexionamos sobre el futuro, que sería esta etapa de investigación, de anticiparnos qué pasa, qué queremos que suceda, qué es lo probable. Para que deje de ser anticipación, y usa el azul de manera, tomando en cuenta el azul de pensamiento de Newton, o sea, no es casualidad, sino que lo piensa todo lo que tiene que ver con lo cognitivo y el razonamiento, para pasar a la acción. Y en la acción entra a jugar la estrategia con sus objetivos, metas, acciones, indicadores, que es el verde, que tiene que ver con la acción y el movimiento. Que cuando unimos esta anticipación y esta acción, aparece la apropiación, que es la construcción colectiva o la convergencia de voluntades. Y aquí está lo que vos decías, Marce, esto individual no se puede hacer. Necesitamos de una construcción colectiva. Entonces, nosotros pensamos, nosotros actuamos, pero el éxito va a estar en la apropiación, que esto lo hagamos propio y que lo empecemos a aplicar. Si no queda en hermosas tesis o en hermosos trabajos de investigación. Y aquí tenemos que apropiarnos y construir. Los actores sociales que nos apropiamos de esto es el Estado, son los medios de producción, las empresas, la academia, entiéndase la academia, la educación en todos los niveles, y las sociedades civiles. Para que algo sea exitoso requiere de todos los niveles. Esto pasó a principio, esto fue el año pasado o a principio de este año. Toyota hizo quiso reclutar, ay, discúlpame, en 2 segundos voy a traer agua, 2 segundos. Sí, sí. Esto que está un poco charlando Flor, ahí les compartí en la universidad que estuvimos la semana pasada. En primer año ya hay un taller de construcción de escenarios y futuro. Ya desde el primer año de la carrera tienen un taller. Entonces también veíamos eso y decía, bueno, un poco Flor tenía preparado estos contenidos para un curso ya hace 2 años. Y bueno, ¿viste? Uno se adelanta mucho y a veces el entorno no está, como diría Foucault, no hay la episteme, todavía la episteme no está, no existen las condiciones del entorno, pero bueno, hay que dar el primer paso, así que me parece que Sí, ¿no? Y charla. son disciplinas muy disruptivas. O sea, tampoco es que en Buenos Aires, digo, en otro entorno es, wow, como éramos 12 alumnos. O sea, tampoco, de los cuales 7 eran militares que vienen acostumbrados a esto. O sea, entonces como que genera. Bueno, es parte de anticiparnos al futuro, Marce. Entonces, esto de la construcción colectiva requiere de todos los actores sociales. Lo que les contaba, el año pasado Toyota, que fue súper público, Toyota quiso hacer un reclutamiento para incorporar personas a su planta de Zárate y no encontró postulantes que cumpliesen con los requisitos. Entonces empezó a plantear qué pasó. No es solo responsabilidad de Toyota como empresa, es responsabilidad de la organización, es responsabilidad del municipio, en este caso, municipio, provincia, estado, al nivel que uno lo quisiese abordar, es responsabilidad también, y el Estado no solo de garantizar la educación secundaria, sino también de garantizar
la educación propiamente dicho de ciertas habilidades para poder insertarse, es responsabilidad de la academia, es decir, de cada colegio e institución de la zona, y es responsabilidad también de las sociedades civiles del entorno. En Zárate hay empresas Zárate Campana, hay empresas muy dedicadas y muy especialistas en el tema. Es decir, no es que Toyota apareció y están hace años. Entonces, hay que trabajar en estos 4 actores sociales para que cuando haya un reclutamiento no sea sorpresa de no tengo gente para contratar. Y esto nos está pasando en las industrias también en Tucumán. Y no solo... Perdón, Florencia, sí, dime. lo que estás comentando que le pasó a Toyota fue en realidad que ellos detectaban que los chicos que se estaban formando en las escuelas técnicas de la zona no tenían la formación que ellos necesitaban para las líneas de producción. En ese sentido, por ejemplo, acá en Escaña, que es una planta de mecanizado, han hecho un convenio con la Escuela Técnica de la Banda del Río Salí, y ellos le han montado un aula taller donde tienen, digamos, todo lo que necesitan para la formación de ellos en el tema de mecanizado, que es lo que se hace acá. Pero bueno, es un poco, bueno, ilustrando lo que estás comentando, ¿no? O sea, la necesidad de que el medio articule con la empresa y se cubran, digamos, necesidades de formación que bueno, que hacen a la demanda que tienen las organizaciones. Totalmente. No digamos el currículum que a mí me parece, sino qué es lo que, mirar un poco qué es lo que está haciendo falta. Totalmente, genial el ejemplo. Y esto es lo que está pasando en esto que decía, cuando uno va, si uno observa la cantidad de inscriptos que hay en las carreras, hay carreras que cada vez tienen menos alumnos y son ingeniería, que son las carreras técnicas, terciarias técnicas, y esas son las organizaciones o empresas que sostienen, por eso hay tanta demanda y las ofertas te las llevan empresas que son multinacionales estoy hablando sobre todo en los chicos jóvenes, pero totalmente hay que empezar a articular todas las instancias, empezar a articular y a veces hasta ir de nuevo a niveles más bajos, porque además se está viendo que la matemática no es una de las materias que más les gusta en la secundaria, y es base para un montón de cosas. Y uno reniega con la matemática, ni hablar si me voy a otros detalles derivados de la matemática. Pero si uno no empieza a cambiar forma todo, no tenemos futuro. Y una de las competencias son las competencias también que tiene que ver con lo computacional, lo matemático, el análisis cuantitativo, son disciplinas del futuro y que si no lo empezamos a agarrar poquito, en un momento Marx va a estar solo dando análisis cuantitativo, trabajando solo, porque no, estoy hablando no con la generación de hoy, sino con la generación de la secundaria que está hoy. Sí, sí. Justamente en esta diapo donde Flor dice, bueno, actores sociales, el Estado, medios de producción, le dejé en el chat el link, terminó la semana pasada, la Semana del Futuro, precisamente organizado por el Estado, donde convoca y hay temas de educación, de democracia, de la articulación con el sector privado. Es toda una semana, fue la semana pasada, Semana del Futuro. Porque bueno, también impulsada por el Estado, ¿no? Porque el Estado como creo que es uno de los principales actores que debería como llevar la iniciativa de esta nueva disciplina, ¿no? Claro, el Estado como el principal garante de las cosas que van a pasar y de las cosas que se van a necesitar totalmente. Hay esto que les decía, la Comisión del Futuro está bajo la órbita del Senado de la Argentina, por ejemplo. Quien investiga mucho de las perspectivas y es súper interesante. Hoy la verdad que no sé, que está en la Secretaría de Estrategia, que era Gustavo Vélez. Él es uno de los impulsores de la perspectiva en la Argentina. Él es uno de los que los trae y hay muchas investigaciones, pero no estamos llegando, esto lo hablo a nivel estadístico general, ¿sí? No estamos llegando a la apropiación.
no podemos lograr la apropiación. Hacemos mucha anticipación, diseñamos estrategias, acciones, y en la apropiación estamos, no se termina de enganchar, o por lo menos en los proyectos que yo participé, no se termina de lograr sumar estas voluntades o sumar a las personas para que lo hagan. Es complicado así pensarlo, sobre todo en un país que tiene tanto Uruguay, Perú, Chile, son países que esto lo tienen como un eje fundamental en su gestión de gobierno, que después les voy a contar los casos de estos países puntuales. La prospectiva, nosotros le llamamos énfasis, que son las distintas áreas en donde puede aplicarse la prospectiva. Tenemos la política, que tiene que ver con funcionalidades territoriales, con formas de gobierno. La territorial, propiamente dicho, que tiene que ver con el desarrollo sustentable, alta calidad de vida, el cuidado del medio ambiente, que es una de las principales investigaciones que hay. La perspectiva urbana, cómo son los recursos, las ciudades, cómo se generan las ciudades, cómo se esperan las ciudades a un futuro. Siempre pienso que Tucumán creció exponencialmente y el desarrollo urbanístico no acompañó bajo ningún punto de vista. Cada vez las calles son más angostas y vamos a terminar caminando o andando en bici porque los autos ya no van a entrar. También tenemos la perspectiva en educación, que aquí tiene que ver mucho la pedagogía, las competencias, los programas de estudio, los alcances de la educación, programas de estudio, perdón, esto lo dije, perspectiva de la salud, todo lo que se viene en tecnología. Hay investigaciones que hablan del fin del cáncer, o sea, quieren erradicar como enfermedad el cáncer. Hay nanotecnologías, hacer todo el diseño de los órganos a partir de impresoras 3D y que los órganos ya no sean, se los puedan hacer para reducir lo que es trasplante. Hay investigaciones que uno dice, wow, esto pasará alguna vez, que son súper, con mucho respaldo científico, pero uno lo ve tan lejano, y aparte como no estoy en ese ámbito, lo veo como hasta ciencia ficción en algunos casos, pero es genial. Perspectiva de seguridad tal vez sea una de las disciplinas, de los énfasis más trabajados, que está vinculado con toda la ciberseguridad, la policía, lo militar, la estrategia, es donde surge la perspectiva, entonces donde hacen situaciones. La perspectiva competitiva, que tiene que ver con ámbitos comerciales, la perspectiva científica, tecnológica de innovación, la perspectiva organizacional, que sería como una gestión del cambio, pero mirando mucho más que a los 5 años y con escenarios probables y no un único escenario. Hay múltiples énfasis de perspectiva, pero siempre es necesario volver a esto, anticipar el futuro, diseñar las acciones para empezar a trabajar hoy para ese futuro y fundamentalmente apropiarnos, que la construcción sea colectiva, que haya consenso en estos escenarios que quiero trabajar, porque si no queda solo en la teoría y no avanzamos. Algunos de los estudios. Hay estudios de la Argentina 2030, 100 ideas políticas. Esto es muy teórico, faltan acciones de desarrollo de estrategia en este libro. Está la Unión Argentina de Rugby con Rugby 2030 hacia una nueva cultura. Esto para erradicar lo que ellos entienden la violencia en el deporte. Uruguay tiene toda una estrategia de desarrollo 2050 a partir de los objetivos de desarrollo sostenible. Lo interesante de Uruguay, que esta estrategia 2050 lo generó el gobierno anterior y Lacayo Pou hoy lo sigue aplicando, es decir, trasciende al gobierno de turno. Perú también trabaja con una visión 2050. Hay mucha intervención en la perspectiva de lo que es CEPAL, la ONU,
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuáles son los escenarios de América Latina, y esto, los principales ejes disruptivos que toma en la violencia, la democracia, el estado de facto, el autoritarismo y la droga. Estos son los 4 ejes sobre cuál giran los distintos escenarios de América Latina, que son los 4 puntos que más preocupa a América Latina hacia el 2050. El escenario catastrófico dice que América Latina desaparece como tal por estos 4 factores, y cómo la presencia de gobiernos dictatoriales empiezan a cobrar presencia en América Latina. Si a alguno después le interesa, me escribe y le paso los estudios que ya están realizados y son por organizaciones como la CEPAL y la ONU. Después tenemos en INTA Argentina todo el área de prospectiva, que trabaja mucho con prospectiva territorial y también agropecuaria. Tenemos los nuevos paradigmas post-COVID, esto abarca todas las áreas que uno se le pudiese ocurrir. Son estudios de escuelas alemanas, francesas e indias investigando. Puntualmente lo que fue mi tesis, competencia del profesional de ciencias económicas, contables y administrativas para la empresa 4.0 en Tucumán al 2030. También hay investigaciones mucho de la ciberseguridad, de la seguridad la distribución geopolítica a partir de las guerras, cómo se constituyen los nuevos países a partir de la introducción de la droga. Hay perspectiva de nuevo, anticiparnos a los distintos futuros que puede pasar por cada una de las acciones que hoy toman los distintos actores sociales. Entonces, esto como fue en algún momento, reducir la inflación en un dígito en 2 años, imposible, deberíamos haber empezado hace 20 años, ¿sí? Y de nuevo, estos proyectos trascienden al partido que está, a la institución a la que está y a las personas a las que está. Lo que tenemos que lograr es que el futuro sea la razón de ser de nuestro presente. Cada una de las acciones que tomemos hoy es trabajando en pos de un futuro que lo diseñamos, no que nos cae de arriba, sino que nosotros lo queremos construir así. Muchas gracias. Espero haber sido clara, que les haya generado interés. Así que bueno, llegué bien con el tiempo. Les cuento que eran 2 años resumirlo en 1 hora y media, sin ser pesada en los temas. Es un Muchas desafío. gracias. Muchas gracias, Flor. Excelente, Flor. Ahí les compartí a los estudiantes de práctica profesional en el grupo que tenemos, Vale. que hemos pasado por un seminario de historia de empresas de familia, hemos pasado por un seminario de economía ambiental, por un seminario de economías con perspectiva de género, hemos pasado por un seminario de metodologías ágiles, de inteligencia artificial, también por unas charlas de las 5S, también una charla con los desafíos de la administración de empresa, y hoy estamos cerrando con esta hermosa charla, gracias por compartir, de prospectiva. Por favor. Y les decía, ojalá que puedan unir los puntos como Steve Jobs, ¿no? Y si no saben a qué me refiero, deberían ver el discurso de Steve Jobs en Stanford, y ahí van a entender lo que le quiero decir. Entonces, Compartilo ojalá que también, puedan Marcelo. aprovechar. ¿Cómo? Compartilo, digo, si lo ven. Ah, bueno, sí. El enlace de Así, YouTube. así le hagamos propaganda a la profesora Mascler. Muy bien. Bueno, no sé si hay No, alguna perdón. pregunta, alguna consulta, alguien quiere compartir algo. No sé, Florcita, te interrumpí, perdón. No, por favor, esto, justo todas las charlas que estás diciendo, que lo estás haciendo, es empezar a pensar en el futuro que se viene y no trabajar en el... A ver, lo académico, cada uno de los alumnos lo ve en cada una de las materias, nosotros como docentes lo damos en las clases, en los programas, pero empezar a ver que hay un futuro que es tan próximo que si no empezamos a tomar las riendas ahora, nos quedamos atrás siempre. Y el problema no es que quede atrás uno, quedan atrás muchos. Y nos comen, y después llegamos tarde, nos va.
no sabemos planificar, no anticipamos, no diseñamos, y todo, hablando siempre como organizaciones, ¿eh? Sí, sí. Bueno, muchas gracias, Flor, y gracias a los participantes. Por favor, Ingrid, si puedes compartir nuevamente el enlace para que puedan inscribirse y le podamos acercar los certificados por la participación en la charla de Florencia. Y bueno, con eso también estamos cerrando esta etapa de seminario de la práctica profesional, y ya el miércoles también los invitamos a participar de las reuniones de discusión que estamos armando, también con las producciones de nuestros estudiantes en todo este tiempo. Así que bueno, a todos muchas gracias. Y bueno, muchas gracias, Flor, también por compartir tu conocimiento y este tiempo con nosotros. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Que anden Gracias. bien.